Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, este va a ser un pequeño video muy resumido sobre hepatograma y alcoholismo. Vamos a ver sobre todo los test de laboratorio que podemos utilizar para ver hepatopatías y alcoholismo y utilizar estos test para realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías, como por ejemplo colestasis. Es un video muy resumido. Siempre van a tener que recurrir a la guía y a la bibliografía aportada para profundizar en los temas. No utilicen esto solamente, utilícenlo solamente como una guía y por favor remítanse a la bibliografía aportada en el campus. Vamos a comenzar entonces. Me pareció oportuno grabar desde el laboratorio, por eso venimos muy tempranito, que no empiece todavía el trabajo, porque ya que vamos a hablar de test de laboratorios, parece buena oportunidad para grabar desde acá. Bueno, el hígado es un órgano sumamente complejo, tiene funciones muy diversas y de hecho va cambiando sus funciones. Nótese que en la vida fetal funciona como si fuera la médula ósea, realizando eritropoyesis y después va adquiriendo nuevas funciones. Interviene en prácticamente el metabolismo de casi todas las moléculas del cuerpo, metabolismo de carbohidratos. Ustedes saben que es un lugar donde se produce glucógeno y se almacena también. Hay metabolismo glucogénico y gluconeogénico. También interviene el metabolismo de lípidos, en la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, oxidación de ácidos grasos, metabolismo de proteínas, la síntesis, en la reconversión de ácidos, de aminoácidos y de su reciclamiento, hablando entre comillas. Y tiene otras funciones, por ejemplo, la de excretar desechos, como por ahí es la función que nosotros más vamos a utilizar en este momento para estudiar las alteraciones hepáticas. Comencemos definiendo alcoholismo. El alcoholismo, si nosotros buscamos en el diccionario, según la RAE, es una enfermedad ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas que puede ser aguda, como la embriaguez, o crónica, como ya, bueno, un alcoholismo crónico. Pero según la OMS, se define como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. Es decir, ya involucra al alcohol en la vida cotidiana y en las consecuencias que podría traer para la persona. Van a tener muchos signos clínicos y síntomas asociados a alcoholismo. Todo esto está sacado de la bibliografía que les brindamos en el campus. Un cálculo interesante que pueden realizar es el consumo, la ingesta de alcohol diaria, que viene bien que tengan conocido el cálculo para realizarlo. Y después vamos a tener signos clínicos como la ictericia, que se nota mucho en las mucosas del cuerpo. Vamos a ver, bueno, podemos ver ascitis, podemos ver eh, telangiectasias, bueno, la contractura palmar de Dupuytren o eritrosis, o bueno, puede haber diferentes síntomas según el paciente. Algo interesante es que podemos observar coluria, es un rasgo muy patognomónico de las enfermedades hepáticas. Y por supuesto, les dejo este pequeño gráfico de bilirrubina, en el cual ustedes van a poder inferir si la causa es hepática, poshepática o prehepática, según el aumento de bilirrubina total, sea a expensas de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta. Las pruebas de laboratorio van a ayudarnos, por supuesto, a clasificar estas enfermedades hepáticas. Tienen ciertas ventajas, como que son métodos no invasivos, si bien requieren de una punción venosa en la mayoría de los casos, no suele ser un método invasivo en el cual, por ejemplo, utilicen una biopsia, ¿sí? Es algo muy fácil de tomar la muestra. Van a ser útiles también para valorar eficacia de tratamientos o para monitorizar la evolución de estas enfermedades hepáticas.
Y vamos a tener la posibilidad de establecer valores pronósticos en hepatopatías crónicas. La más conocida de todas ellas es el hepatograma, o la que más le va a sonar, pero el hepatograma solo incluye algunas determinaciones como las transaminasas, TGO y TGP, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina total, directa e indirecta. Son pruebas que, por supuesto, nos van a servir para hacer un tamizaje, pero se van a quedar un poco cortas al momento de definir bien esa enfermedad hepática. Y tenemos otras determinaciones en las cuales podemos ver rasgos directos o indirectos de esta enfermedad hepática. Por ejemplo, proteínas totales y albúmina. Como dijimos, el hígado es un centro de producción proteica. La albúmina es una proteína sintetizada en hígado y podemos ver si hay afección hepática al tener una disminución de albúmina. Por supuesto, debemos ver que no sea por causa de otras patologías como una anorexia, ¿sí? Esa disminución de albúmina. La gamma-glutamil transpeptidasa, gamma-GT, la 5-nucleotidasa, el tiempo de protrombina o QUIC, digamos, una prueba de coagulación. En este caso es una prueba indirecta del funcionamiento hepático, ya que ese hígado al estar afectado va a tener problemas para sintetizar los factores de coagulación, sobre todo los que son vitamina K dependientes. Y así, bueno, se va a prolongar este tiempo de coagulación, en tiempo se va a prolongar y en porcentaje se va a achicar, ¿sí? En tiempo de protrombina normal va de 70% a 120%, en estos pacientes va a ser inferior o puede ser inferior a 70% y el tiempo de coagulación va a ser mucho más largo. El hemograma también puede darnos patrones característicos de hepatopatía, crónica sobre todo, en el cual podemos ver volumen corpuscular medio aumentado, ¿sí? Va a haber macrocitosis de los eritrocitos. También podemos ver trombocitopenia por la falta de síntesis de trombopoyetina. Y podemos ver también, por ejemplo, leucopenia a expensas de neutropenia. Otra prueba que me interesaría resaltar, pero no tal vez por la utilidad en la caracterización de estos pacientes, sino porque es la primera que se le viene siempre a la mente al estudiante, es la medición de etanol en sangre. Por supuesto, un alcohólico o una persona en estado de embriaguez va a dar etanol elevado en sangre, pero el etanol en sangre se, digamos, disminuye a las pocas horas. Esto nos va a servir solamente para hechos, para conocer si el paciente ingirió alcohol recientemente. En un paciente alcohólico crónico, si el paciente no ingirió alcohol en las últimas horas, el etanol nos va a dar negativo. Les comento esto porque siempre viene a la mente medir etanol. Y la utilidad para estos casos de alcoholismos crónicos puede ser limitada. Es más útil siempre para diagnóstico de un alcoholismo cercano o a la ingesta, digamos. Las transaminasas, por supuesto, se van a localizar en diferentes órganos, sobre todo la TGO, puede estar en músculo cardíaco, músculo esquelético, por ejemplo, o dentro de los eritrocitos, pero a nosotros nos compete hablar del hepatocito, en la cual tienen una ubicación más que nada citoplasmática, porque, perdón, más que nada mitocondrial, el 80% de la TGO se encuentra dentro de la mitocondria, y el citoplasma el 20%. Tenemos también la TGP, en la cual, bueno, es más que nada principalmente de hígado, es casi exclusiva del hígado, y tiene una ubicación más citoplasmática. A la derecha van a ver un hepatocito esquematizado, en el cual, bueno, vemos citoplasma, canalículos biliares, las mitocondrias y los retículos endoplásmicos, ubicando las enzimas en cada nicho, ¿sí? Bueno, vamos a tener, por supuesto, el aumento de las transaminasas, que va a ser importante para diagnosticar estas hepatopatías, pero también tenemos que tener en cuenta que podemos usar la relación TGO-TGP para, bueno, ver la entidad, ¿sí? Para ver la etiología, nos va a ayudar también esto, y bueno, y la severidad también de la patología. Tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir en casos de cirrosis hepática o de hepatopatías de mal pronóstico fulminantes, que vamos a tener un descenso fuerte de estas transaminasas y, bueno, y un aumento de bilirrubina. No es que el paciente se curó, sino que ya prácticamente, como se dice en la jerga, agotó su hígado.
Y bueno, en contextos, debido a esto, en contextos de cirrosis hepática, pueden dar normales, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. El índice de Retis, como le venía comentando, que es esta relación TGO-TGP, puede, según el valor, puede hablarnos de hepatopatías agudas, de hepatitis crónicas o cirrosis, o ya de enfermedad hepática alcohólica. Y esto tiene que ver con el tipo de patrón que se ve, si es inflamatorio o necrótico en el hepatocito. Si es una necrosis, vamos a tener un aumento de las enzimas TGO, que digamos, están ubicadas más en las mitocondrias, por sobre el aumento de las TGP, o sea, aumentos de AST, perdón, como dice la filmina, sobre aumentos de ALT, reflejando, por supuesto, una necrosis y un daño celular ya irreparable. La fosfatasa alcalina es otra de las enzimas que tenemos disponibles dentro del hepatograma, no recuerdo si está en la primera slide. En esta vamos a tener, por supuesto, una distribución en el cuerpo muy amplia. Hay fosfatasas alcalinas ósea, hepática, renal, intestino, en la placenta y en las células germinales, pero las más abundantes son la ósea y la hepática. Cuando nosotros solicitamos la medida de FAL en el laboratorio, la mayor concentración va a provenir de la FAL ósea y la FAL hepática, ¿sí? Son las dos que más van a marcar el aumento. Por supuesto, ante un aumento de FAL hay que ver la posibilidad de que haya alguna otra patología que no sea ni ósea ni hepática, pero digamos que son las más características. Valores de FAL que son 3 veces el valor de corte o el valor normal, no tienen mucha especificidad, pero si ya es un aumento más elevado, por ejemplo, 4 veces el valor normal de FAL, es indicativo de colestasis. No va a diferenciar si es intra o extrahepática, ni benigna ni maligna, pero bueno, es un marcador bastante específico en estos valores de colestasis. Hay que tener cuidado con situaciones particulares, como por ejemplo, como les comentaba, elevaciones de FAL de otro tipo, como en el embarazo, que vamos a tener un aumento de FAL placentaria. O, por ejemplo, en niños con crecimiento óseo, en etapas de mucho crecimiento, van a tener aumentadas la FAL ósea. La colestasis la podemos definir como la alteración del flujo biliar normal, en la cual, bueno, va a haber retención en sangre y en suero y en tejidos de los componentes que se tengan que excretar en la bilis, ¿no? Y tenemos signos bioquímicos para alertarnos, como por ejemplo aumento de bilis directa de más de 2 miligramos de decilitro. Ustedes saben que la bilis directa ya está lista para ser excretada, se conjugó normalmente, o sea, el hígado en teoría funcionaría bien, pero lo que no está funcionando es la excreción, que puede ser por un taponamiento en la vía, ¿no? Vamos a tener aumentos de FAL y de gamma GT y un aumento de transaminasas, pero moderado, no como veríamos en una hepatitis, por ejemplo. Y vamos a tener algunos signos clínicos como acolia, coluria, fatiga, ictericia, dolor abdominal, prurito, sobre todo prurito plantar y palmar. La gamma GT es otra enzima de mucha utilidad que va a estar sobre todo cumpliendo su función en procesos secretorios y absortivos y degradación de glutatión. Es una enzima circulante que proviene del sistema hepatobiliar. Tiene una vida media normalmente de 7 a 10 días, pero que cambia su vida media en hepatopatía alcohólica, en el cual, bueno, aumenta hasta los 28 días. Y teniendo un aumento de gamma GT, podemos aumentar esta sospecha de colistasis, porque, bueno, se entiende que en la colestasis la liberación de fragmentos de membrana de los cavernícolas biliares podrían liberar esta enzima. Es un marcador que se ha visto como más sensible para ver colestasis, porque a diferencia, bueno, y más específico también, siempre es bueno no pedirlo aislado, sino pedirlo con una FAL para aumentar la sensibilidad. Y a diferencia de la fosfatasa alcalina, va a ser independiente de algunos aumentos como patología ósea o embarazo, porque no va a haber aumentada gamma GT en esas etapas de la vida que las distintas fosfatasas alcalinas pueden estar aumentadas. Como les decía,
tiene mucha utilidad, pero también tiene algunas deficiencias o algunas desventajas, porque hay pacientes que tienen aumentos de gamma GT al estar en tratamientos con drogas inductoras como pueden ser los barbitúricos o algunos antibióticos o antidepresivos. Otra enzima que les quería comentar era la 5' nucleotidasa, que es específica y sensible para detección de colestasis, sobre todo cuando hay una FAL también pedida y esa FAL está elevada, ¿sí? Siempre piensen en esto, que las sensibilidades y las especificidades aumentan en conjunto. Lo que sí, a diferencia de la fosfatasa alcalina, no se secreta en placenta también y por lo tanto, bueno, no se va a ver afectada en embarazo, como veníamos comentando con la gamma GT, por ejemplo. Va a ser de muchísima utilidad para detectar colestasis en el embarazo. Tampoco se va a ver afectada por inductores enzimáticos como la gamma GT, o sea que también tendríamos esa ventaja sobre la gamma GT. Y bueno, no vamos a tener problemas con diagnosticar una colestasis si el paciente está tomando, por ejemplo, barbitúricos, ¿sí? Bueno, y este es el final de esta pequeña presentación. Como les dije al principio, remítanse por favor a la bibliografía, sobre todo a la bibliografía obligatoria, en la cual les dejamos con más detalle todas estas enzimas hepáticas y también hablamos en más detalle de la patología hepática. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.